Y continuamos con Mil Grietas aquí por Radio Universidad. Estamos ahora en comunicación telefónica con el doctor Adolfo García. Decimos Adolfo, vamos a presentarlo bien. Es director científico del Laboratorio de Psicología Experimental y Neurociencias, dependiente del Instituto de Neurología Cognitiva y Translacional. Es investigador del CONICET y profesor adjunto de Neurolingüística en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Qué tal, Adolfo? Sebastián te saluda, ¿cómo estás? Hola Sebastián, muy bien, es un gusto hablar con vos. Bueno, mira, primero que todo, antes de empezar a hablar por el motivo de nuestra nota, ¿me puedes explicarme un poco a mí y a la audiencia qué es la neurolingüística? Digo, esta materia que vos das en la Universidad Nacional de Cuyo. Sí, claro, bueno, la neurolingüística es una disciplina científica que tiene como objetivo general especificar la base cerebral, biológica de nuestras capacidades cognitivas, es decir, entender cuál es el rol de nuestro cerebro en tareas muy cotidianas, como por ejemplo cuando producimos palabras, oraciones, textos, ¿no? Cuando las comprendemos, cuáles son los mecanismos que nos permiten incorporar esa información lingüística desde el nacimiento, incluso antes del nacimiento, en el caso de nuestra lengua materna, o en estadios ulteriores de la vida, en el caso de lenguas extranjeras, y también entender cuál es la relación entre distintas afecciones del cerebro, lesiones cerebrales o patrones de atrofia u otras disfunciones en personas que manifiestan dificultades con el lenguaje. Bien, a ver, ¿podés dar algún ejemplo concreto? Sí, claro. Mira, a ver, por ejemplo, hay un tipo de enfermedad cerebral neurológica que se llama afasia, que se caracteriza por un trastorno bastante selectivo o predominante en las capacidades lingüísticas. Hay distintos tipos de afasia. Por ejemplo, hay pacientes que tienen dificultades para producir lenguaje espontáneamente, o comienzan a cometer errores gramaticales de modo sistemático en su enunciación. Algunos, en cambio, no tienen ese tipo de problemas, pero tienen más dificultades para comprender enunciados o palabras, para discriminar los sonidos del habla, de las cosas que escuchan y demás. Todo esto han asociado a lesiones en porciones más o menos específicas del cerebro. Entonces, la neurolingüística en ese sentido se apoya en el estudio de esos pacientes para perseguir dos objetivos principales. Uno es caracterizar mejor la relación que existe entre área cerebral o mecanismo cerebral afectado y el tipo de dificultad de los pacientes, con el objetivo de mejorar el diagnóstico, la caracterización, el pronóstico y eventualmente hasta contribuir a delinear avenidas de tratamiento para ese paciente. Y por otro lado, ese tipo de conocimiento nos brinda datos para generar teorías, modelos del lenguaje humano en el cerebro que nos permitan describirlo y explicarlo mejor, no solamente en referencia a los pacientes, sino para entender también cómo funciona y cómo se organiza el sistema lingüístico en un cerebro no lesionado o sano, digamos. Bien, y decimos a un nivel de alguna manera anatómico también, ¿no? Absolutamente, no solamente anatómico, las alteraciones cerebrales que están a la base de la disfunción lingüística se pueden dar porque, por ejemplo, hay una lesión anatómica, es decir, una estructura cerebral, una parte del cerebro que es importante, está lesionada. Por ejemplo, puede lesionarse porque, no sé, imagínate una contusión, ¿no? Vos te patinás en la ducha, te golpeás la cabeza contra la pared, eso puede lastimar no solo el cráneo, sino dañar parte del tejido cerebral subyacente. También puede darse, por ejemplo, por tumores que pueden alterar el funcionamiento de ciertas estructuras cerebrales. Se puede dar por una lesión punzante, a lo mejor te clavas algo en la cabeza, ojalá no te pase, pero bueno, podría ser otra de las causas, o por ejemplo por accidentes cerebrovasculares, ACV, que pueden ser, por ejemplo, isquémicos, es decir, en cuyo caso hay una obstrucción
en las arterias que irrigan el cerebro, de modo que este no recibe la oxigenación mediante los flujos sanguíneos que necesita, o puede ser un ACV hemorrágico, en cuyo caso hay una ruptura de una arteria y el flujo indiscriminado de sangre termina afectando los tejidos y acelerando la muerte celular. Bien, decimos hay un ser humano ahí de fondo también que está desarrollando el lenguaje, lo vamos a dejar de fondo, obviamente, Adolfo, pero bueno, nada, una anécdota. Te quería comentar, vos sos integrante del Consorcio Internacional en Demencia para América Latina y el Caribe, ¿verdad? Así es. ¿Qué es este consorcio? Este consorcio es un conjunto, una asociación de investigadores y sus respectivas instituciones que buscan aunar esfuerzos para, primero, para reunir datos de modo sistemático respecto del rol, la prevalencia y la gravedad de la demencia en Latinoamérica, para conocer cuáles son los recursos de los que se dispone en la región para hacerle frente, y también cuáles son las carencias de esos recursos en comparación con otras regiones del mundo. También para tratar de aunar criterios de investigación que permitan no solamente diseminar las prácticas de investigación más robustas de las que disponemos hoy por hoy, sino también sistematizar y hacer converger la forma en que se está investigando para que luego los datos que van surgiendo en los distintos países, en los distintos centros, puedan integrarse y permitir estudios a gran escala más compatibles. Es decir, y bueno, y también debo apuntar que parte de la misión es generar una plataforma de capacitación, no solamente para investigadores, sino también para clínicos, de modo que puedan abrevar de estos aportes científicos que muchas veces no llegan al consultorio, digamos que es el lugar último donde sucede el contacto con el paciente, el diagnóstico, la evaluación e incluso el tratamiento. Y Adolfo, una de las conclusiones que salió en este último tiempo en función de este consorcio es una declaración que dice que las enfermedades neurodegenerativas van a aumentar en América Latina en las próximas décadas. ¿Cómo se llega a esta conclusión y qué implicancias tiene también? Bueno, sí, eso es una conclusión proyectiva, ¿no? ¿Y cómo se llega a eso? Básicamente uno lo que puede hacer es ir rastreando cuál ha sido la prevalencia de la demencia en la región. Por ejemplo, hace, no sé, 30 años, 25 años, hace 20 años, hace 15, hace 10, hace 5. Y uno lo que puede ir haciendo ahí es viendo que la prevalencia ha ido creciendo cada año a año, digamos, ¿no? O cada bloque de 5 años o lo que sea. La prevalencia, corregime si me equivoco, es una foto de la cantidad de personas que tienen determinada enfermedad en este caso. Absolutamente, ¿no? En relación con la densidad poblacional total, ¿no? Bien. Entonces, claro, uno puede ir viendo así que, bueno, hasta ahora la verdad es que venimos como en una curva de ascenso, y esa curva cada vez se hace más pronunciada. Entonces uno lo que puede hacer es, si uno proyecta esa curva de acá a los próximos 30 años, ¿cómo seguiría si seguimos con esta tasa de aumento, ¿no? ¿A qué número llegaríamos? Bueno, ese número que vos enunciaste es el resultado de este cálculo proyectivo, ¿no? Bien, ¿y cómo, digo, qué afectaciones puede tener esto para la sociedad en general, digo, en distintos términos en los que lo hayan investigado? Y también cómo se puede hacer para, en todo caso, prevenir o tratar de que esa curva no tenga la proyección que ustedes pudieron de alguna manera deducir. Claro. Bueno, digo, porque me imagino, qué sé yo, afectaciones para la salud, afectaciones para la economía, digo, para poblacionales, no sé, de todo tipo, ¿no? Absolutamente. Respecto al impacto, mira, hay que pensar esto, que lo primero que voy a decir es que la expectativa de vida de las personas en el mundo en general, más en algunas regiones que otras,
ha aumentado notablemente en los últimos 100, 150 años. En comparación con hace 100 o 150 años, según la parte del mundo en la que uno se pare, vamos a encontrar que las personas viven en promedio hasta 10, 12 y en algunos lugares hasta 15 años más. Y no te digo en comparación con hace 2000 años, ¿viste? 100 o 150 años. Esto es notable y es un gran logro de la medicina, la ciencia, las políticas públicas y demás. Pero traen aparejado una paradoja, que es que al lograr una población cada vez más longeva, también logramos un crecimiento exponencial de las enfermedades asociadas a la vejez, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos viendo de fondo, digamos. Las consecuencias de este aumento impactan sobre el sistema de salud, que de repente se ve muchas veces desbordado por la cantidad de pacientes con demencias, ¿no? Alzheimer, Parkinson, demencia frontotemporal, demencias vasculares, etcétera, que muchas veces no están preparados para atender esa cantidad de pacientes que se va dando. Lo otro tiene que ver con también la insuficiencia que hay respecto de la formación muchas veces y los recursos específicos para discriminar demencias. Por ejemplo, se suele utilizar todavía muchas veces en distintos entornos clínicos la categoría inexistente de demencia senil, que es un término absolutamente inespecífico y que no dice nada, cuando lo correcto, según los criterios diagnósticos actualizados del mundo, es discriminar entre demencias específicas como el Alzheimer o la demencia frontotemporal y sus variantes o el Parkinson, etcétera. Y vos también hacías alusión al impacto económico. El impacto económico de las demencias es tremendo, realmente supone una carga económica muy grande para los países, que supera la carga económica de otros flagelos, como por ejemplo los accidentes de tránsito, las muertes por alcoholismo, para que te des una idea, y supone, claro, una presión sobre los sistemas financieros que están a la base del sistema de salud muy grande. Y Adolfo, ¿cómo se puede pensar en prevención para este tipo de patologías y también pensando, bueno, en esta proyección que de alguna manera ya se puede prever? Bueno, se trata, estas enfermedades que menciono, ¿no? La enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, la demencia frontotemporal, son enfermedades neurodegenerativas que hoy por hoy son incurables. No hay forma de ponerles fin, ¿sí? Por decirlo de algún modo. Lo que sí podemos hacer es detectarlas tempranamente, y cuanto más temprano mejor, porque cuanto más tempranamente se detectan, mayores son las chances de intervenir a tiempo con programas de rehabilitación o de terapia cognitiva o motora o conductual, o incluso con tratamientos farmacológicos o neurológicos de distintos tipos, ¿no? Digo, ¿se puede pensar en revertir esa curva? Uno lo que puede hacer una cosa que sí se puede hacer es generar conocimiento y conciencia sobre las prácticas de vida cotidianas que confieren un menor riesgo de desarrollo de estas patologías. Por ejemplo, hay estudios que muestran que la incidencia de estas demencias es menor en personas, por ejemplo, que tienen una dieta saludable o que tienen una tasa sostenida de ejercicio físico, aeróbico sobre todo. La gente que tiene buena higiene de sueño, o por ejemplo la estimulación intelectual sostenida, y aunque parezca sorprendente, el establecimiento y el mantenimiento de lazos sociales activos. Este tipo de hábitos, de prácticas cotidianas se han asociado a lo que se llama reserva cognitiva, algo así como la capacidad que el cerebro tiene para echar un poquito de nafta extra ante el declive que supone el envejecimiento en sí y que se ve exacerbado por patologías o las demencias, ¿no? Entonces, generar conciencia sobre estas prácticas, generar programas de no prevención, ¿no? Pero de concientización, de diseminación, talleres, y a nivel clínico, en instituciones, diseminar las herramientas y los aportes científicos que están surgiendo
estandarizar y mejorar el nivel de las técnicas y los instrumentos que se utilizan para evaluar son parte de las cosas que podemos hacer y que están en el corazón de la misión que se ha trazado este consorcio que mencionabas. Bien, bueno, más que interesante, Adolfo, te agradezco mucho la participación en el programa y la verdad que estaremos atentos porque, bueno, es un tema que va a tener una proyección que bueno, que merece la pena seguimiento, digo, para ver si se desarrollan las políticas necesarias para que, bueno, se pueda tener una mejor calidad de vida, ¿no? Absolutamente, estás con un punto clave, porque todo este trabajo, si solamente queda recluido a las esferas de los trabajos científicos y no le tocamos la puerta a los tomadores de decisión a nivel de política pública, bueno, podrían ser esfuerzos estériles, ¿no? Y en ese sentido, este es un esfuerzo una tarea que nos congrega a todos como sociedad, no es algo que tenga que surgir únicamente, unilateralmente desde científicos, hacia el público o hacia la clínica o hacia la política. Todos debemos sabernos parte de esto, y por eso es que la visibilización, la toma de conciencia es tan importante, y que, bueno, se vayan generando espacios como el que vos gentilmente nos deparás en tu programa para darle conocimiento a esto, tiene mucho valor, así que te agradezco el espacio. Dale, bueno, Adolfo, te mando un abrazo grande, ¿eh? Otro para vos y para la audiencia, gracias. Chau, chau. Estábamos hablando con Adolfo García, director científico del Laboratorio de Psicología Experimental y Neurociencias, dependiente del Instituto de Neurociencia Cognitiva y Translacional, investigador del CONICET y profesor adjunto de Neurolingüística de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo.